Hola a todos amantes de las novelas turcas y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y listos para otro vídeo lleno de chismes, drama y por supuesto, mucha información jugosa sobre el mundo de las series turcas que tanto nos apasionan. Hoy amigos tenemos un tema que ha estado en boca de todos, un tema que ha generado ríos de tinta y miles de comentarios en redes sociales. La supuesta tensión superíndice 3N, el drama, la controversia, llámenlo como quieran, entre dos de las estrellas queridas y aclamadas de Turquía, dos nombres que resuenan en todos lados, Can Yaman y Demet Özdemir. Y es que el título de este vídeo lo dice todo, Can Yaman responde tras el drama con Demet Özdemir. La verdad al fin revelada. Sí, lo escucharon bien. Vamos a sumergirnos en este torbellino de rumores, especulaciones, y esperemos, información verificada sobre qué está pasando realmente entre estos dos ídolos de la televisión turca. Y créanme, la cosa no es tan sencilla como parece. Así que si quieren saber qué es lo que realmente ocurrió, si Can Yaman ha dicho algo, si hay verdades escondidas tras las fotos y comentarios que inundan internet, no se muevan de aquí, porque esto va a estar bueno. Y ya saben, antes de que empecemos, si son nuevos por aquí, les invito a que se suscriban al canal, activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos y por supuesto, denle un buen like a este vídeo si les gusta. Su apoyo es muy importante para mí. Empecemos. Miren, la historia entre Can Yaman y Demet Özdemir es un poco como una telenovela dentro de otra telenovela. Ellos protagonizaron juntos la exitosísima serie Erkenci o como la conocemos por estos lares, Pájaro Soñador. La química entre ellos en la pantalla era innegable, era palpable y esto, como suele suceder, generó rumores sobre un posible romance en la vida real. Y para ser honestos, ¿quién no quería que estuvieran juntos? Era la pareja perfecta, ¿no? Pero bueno, la vida real no siempre coincide con los guiones de las novelas. Los rumores de romance entre Can y Demet fueron creciendo, alimentados por fotos, entrevistas y sobre todo, por la gran conexión que se veía en cada escena. Pero la verdad, al menos en ese momento, era un tanto difusa. Nunca se confirmaron abiertamente como pareja. Lo que sí es cierto es que la fama de Pájaro Soñador fue un éxito rotundo, catapultando a Can Yaman y Demet Özdemir a la cima de la popularidad. Ambos se convirtieron en estrellas de renombre internacional, con legiones de fans en todo el mundo. Y aquí es donde empieza, quizá, la parte complicada de la historia. Con el éxito inevitablemente llegaron las presiones. Las presiones de los medios, las presiones de los fans, las presiones de mantener una imagen pública. Empezaron a circular rumores sobre roces entre ellos, sobre celos, sobre desacuerdos en el set. Incluso se habló de un posible distanciamiento. Los fans, por supuesto, no tardaron en notar que algo no estaba del todo bien. Empezaron a interpretar gestos, a analizar fotos, a buscar cualquier señal que confirmara sus sospechas. Y claro, en el mundo de las redes sociales, cualquier cosa se convierte en un tema de debate y especulaciones. Se dice que los egos influyeron, que la fama es difícil de digerir y que a veces, las relaciones se ven afectadas por todo esto. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Bueno, la respuesta, como suele ocurrir en estos casos, no es sencilla. Después de que la serie terminara, cada uno siguió su camino. Can Yaman se embarcó en proyectos internacionales, demostrando su ambición y su talento. Demet Özdemir continuó trabajando en Turquía, protagonizando otras series exitosas. Las fotos juntos disminuyeron, las interacciones en redes sociales se volvieron esporádicas. La distancia física y profesional parecía marcar una separación. Aquí es donde entra en juego el famoso drama. En el mundo de las celebridades, cualquier cosa puede ser interpretada como un drama. Una mirada, un comentario, una foto, todo puede generar un torbellino de especulaciones. Y en el caso de Can y Demet, las especulaciones fueron constantes. Se hablaba de una supuesta mala relación entre ellos, de que no se soportaban, de que incluso se ignoraban en eventos. Se decía que las agendas apretadas de ambos y sus diferencias creativas habrían sido el principal problema. ¿Pero era esto realmente cierto? Como les decía al inicio, este vídeo se llama Can Yaman responde. ¿Y por qué? Pues porque en medio de todo este revuelo, ha habido declaraciones de Can Yaman, tanto directas como indirectas, que han sido interpretadas de diversas maneras. En algunas entrevistas, Can ha evitado hablar directamente de Demet.
Ha sido cauteloso, diplomático, prefiriendo centrarse en su carrera y en sus proyectos. Esto, por supuesto, ha alimentado aún más las especulaciones. Los fans han interpretado estas evasivas como una confirmación de que algo no daba bien entre ellos. Sin embargo, en otras ocasiones, Khan ha hablado de Demet con respeto y admiración. Ha reconocido el éxito de Pájaro Soñador y ha valorado la colaboración que tuvieron. Ha hablado de la importancia de la química en pantalla y ha reconocido el impacto que tuvo la serie en su carrera. Entonces, ¿qué podemos concluir? ¿Hay o no hay drama? ¿Qué pasó realmente entre Can Yaman y Demet Özdemir? La verdad, amigos, es que no tenemos todas las respuestas. No estamos dentro de sus cabezas ni en sus corazones. Lo que sí podemos decir es que la relación entre ellos, tal vez, no era tan perfecta como muchos querían creer. La fama, la presión, las agendas, la distancia, todo esto pudo haber afectado la relación entre ellos. Pero no podemos afirmar con certeza si hubo una gran pelea, si se odian o si simplemente tomaron caminos diferentes. Lo que sí es evidente es que ambos son grandes profesionales, talentosos y queridos por el público. Y al final, eso es lo que importa. Ellos son los que construyen su historia y nosotros, como espectadores, solo podemos observar y especular. Recientemente hemos visto algunos movimientos interesantes que nos dan un poquito más de contexto. Por ejemplo, se ha especulado con que Khan y Demet podrían coincidir en algún proyecto futuro. Esto, por supuesto, ha generado gran expectación entre los fans, que anhelan verlos juntos de nuevo en pantalla. Sin embargo, hasta ahora, no hay nada confirmado. Pero más allá de las especulaciones y los rumores, lo que sí es cierto es que ambos han demostrado su profesionalismo y su talento en cada uno de sus proyectos. Can Yaman con sus papeles en series como Dolunay y By Jane, y con su creciente popularidad en el mercado internacional, ha demostrado ser un actor versátil y con gran proyección. Demet Özdemir, por su parte, con sus papeles en series como Erkencikus, Doğduğun Kaderindir y Adnfara, ha demostrado ser una actriz carismática y con una gran capacidad para conectar con el público. Así que, ¿cuál es la verdad? ¿Hay drama entre Khan y Demet? La respuesta, creo yo, es que la verdad está en algún punto intermedio. Probablemente hubo desacuerdos, roces y tal vez una distancia emocional. Pero también hubo respeto mutuo, admiración profesional y sobre todo, una gran conexión en pantalla que nos regaló momentos inolvidables. Lo que sí es seguro es que ambos han seguido adelante con sus carreras, construyendo sus propios caminos y dejando una huella imborrable en la televisión turca. Y al final, eso es lo que realmente importa. Que sigan brillando, que sigan trabajando y que sigan regalándonos grandes personajes. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis sobre la supuesta controversia entre Can Yaman y Demet Özdemir. Intentamos cubrir todos los puntos importantes, pero recuerden que siempre hay más por descubrir. Si les gustó el vídeo, no olviden darle un buen like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros futuros contenidos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que hay drama entre Khan y Demet? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en una serie? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Su opinión es muy importante para mí. Y una vez más, muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Hola de nuevo, amantes de las novelas turcas. Regresamos para profundizar un poco más en este fascinante tema que ha encendido los foros y las redes sociales, la relación, o la supuesta falta de ella, entre Can Yaman y Demet Özdemir. Como ya saben, en el mundo de las series turcas, el drama es el pan de cada día, y esta vez, la atención se centra en dos de los nombres más importantes de la industria. Así que prepárense porque tenemos más detalles jugosos que desmenuzar. Asterisco asterisco el fenómeno Erkencikus, el principio de todo asterisco asterisco. Como mencionamos en la introducción, Erkencikus, Pájaro Soñador, fue el punto de partida de esta historia. La serie, que combinaba comedia romántica con hermosos paisajes y una trama cautivadora, conquistó a audiencias de todo el mundo. Y por supuesto, la química entre Can Yaman y Demet Özdemir, que interpretaban a Can Divit y Sanem Aydin, respectivamente, fue el ingrediente secreto de su éxito arrollador. La conexión entre ellos en la pantalla era palpable. Sus miradas, sus gestos, sus diálogos llenos de chispa, todo contribuía a crear una atmósfera romántica que enamoró a los espectadores.
Era evidente que existía una gran complicidad entre los dos actores, lo que generó un fervor inusitado entre los fans. Surgieron foros, grupos en redes sociales y páginas dedicadas a la pareja. Todos querían verlos juntos en la vida real. Y es que, seamos sinceros, la historia de amor de Can y Sanem en la serie era un cuento de hadas moderno, dos personas de mundos diferentes que se enamoran, superan obstáculos y luchan por estar juntas. ¿Quién no se sentiría atraído por una historia así? La fantasía se mezcló con la realidad, y muchos fans comenzaron a creer que la magia de la pantalla se extendería a la vida personal de los actores. *** Los rumores de romance, realidad o fantasía, ***. La especulación sobre un posible romance entre Can y Demet creció exponencialmente. Los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de noticias sobre las celebridades, alimentaron la llama con fotos, entrevistas y rumores. Se decía que habían sido vistos juntos fuera del set, que intercambiaban mensajes románticos en redes sociales y que se comportaban como una pareja en público. Sin embargo, a pesar de la insistencia de los fans y de los medios, Can Yaman y Demet Özdemir nunca confirmaron públicamente su relación. Las declaraciones de ambos eran ambiguas, evitando responder directamente a la pregunta. Algunos interpretaron esto como una confirmación indirecta, mientras que otros pensaron que simplemente querían mantener su vida privada fuera del ojo público. Lo cierto es que en ese momento, la situación era confusa. La presión de los fans, el éxito de la serie y la atención mediática crearon un ambiente de expectación constante. Cada gesto, cada palabra, cada foto era analizada y debatida. ¿Eran novios? ¿No eran novios? La pregunta seguía sin respuesta, y la incertidumbre solo hacía que el interés aumentara. ***, la ascensión a la fama, un doble filo ***. El éxito de Erkenci Kuş catapultó a Can Yaman y Demet Özdemir a la cima de la fama. Se convirtieron en estrellas de renombre internacional, con fans en Europa, Latinoamérica, Asia y Oriente Medio. Sus nombres eran conocidos en todo el mundo, y su imagen era utilizada para campañas publicitarias y portadas de revistas. Sin embargo, la fama tiene un doble filo. Si bien abre puertas y brinda oportunidades, también implica una gran presión. La necesidad de mantener una imagen pública, de cumplir con las expectativas de los fans y de lidiar con la constante atención mediática puede ser abrumadora. En este contexto, la relación entre Can y Demet se vio afectada por la fama. Las agendas apretadas, los compromisos profesionales y la distancia física comenzaron a jugar un papel importante. Los rumores de desacuerdos y tensiones en el set se hicieron más frecuentes. Se decía que los egos influyeron en la dinámica entre los dos actores, y que la ambición de cada uno había afectado la relación. ***, las señales del distanciamiento, ¿qué pasó realmente? ***. Después de que Erkenci Kuş llegara a su fin, los fans comenzaron a notar un distanciamiento entre Can Yaman y Demet Özdemir. Las fotos juntos disminuyeron, las interacciones en redes sociales se volvieron menos frecuentes y los rumores de una supuesta mala relación se intensificaron. Se hablaba de diferencias creativas, de celos profesionales y de una falta de comunicación. Algunos incluso afirmaban que la relación entre ellos se había deteriorado hasta el punto de que evitaban verse fuera del ámbito laboral. Los fans, decepcionados, buscaron señales que confirmaran sus sospechas. Analizaron fotos antiguas, interpretaron gestos y estudiaron las declaraciones de ambos actores. La conclusión a la que llegaron en muchos casos fue que algo había pasado entre Can y Demet. ***, las declaraciones de Can Yaman, un juego de evasivas ***. En medio de todo este revuelo, las declaraciones de Can Yaman fueron objeto de gran atención. En algunas entrevistas el actor evitó hablar directamente de Demet, prefiriendo centrarse en su carrera y en sus proyectos. Sus respuestas eran cautelosas y diplomáticas, lo que alimentó aún más las especulaciones. Los fans interpretaron estas evasivas como una confirmación de que algo no andaba bien entre ellos. Creían que Can estaba tratando de evitar la controversia y de proteger su imagen pública. Sin embargo, en otras ocasiones, Can habló de Demet con respeto y admiración. Reconoció el éxito de Erkenci Kuş y valoró la colaboración que tuvieron. Destacó la importancia de la química en pantalla y reconoció el impacto que tuvo la serie en su carrera. Estas declaraciones más positivas confundieron a los fans. ¿Qué estaba pasando realmente? ¿Por qué la ambigüedad?
La verdad, como ya hemos dicho, no es sencilla. La perspectiva de Demet Özdemir, un misterio ***. Es importante destacar que a diferencia de Can Yaman, Demet Özdemir ha sido mucho más discreta en sus declaraciones sobre la relación entre ellos. La actriz ha evitado hablar abiertamente del tema, prefiriendo centrarse en su trabajo y en sus proyectos personales. Esta actitud, sin embargo, no ha hecho más que alimentar las especulaciones. Los fans se preguntan por qué Demet no ha hablado sobre el tema, si es que realmente hay una mala relación entre ellos. Algunos creen que la actriz ha decidido mantener silencio para proteger su vida privada, mientras que otros piensan que simplemente no quiere revivir viejos rumores. La falta de declaraciones directas por parte de Demet solo ha aumentado el misterio en torno a la relación entre los dos actores. ***, ¿drama real o creación mediática? El papel de los medios ***. En el mundo de las celebridades, el drama es un producto que se vende. Los medios de comunicación, ávidos de noticias que generen interés y atraigan a la audiencia, a menudo magnifican o incluso inventan controversias. En el caso de Can Yaman y Demet Özdemir, los medios de comunicación turcos han jugado un papel importante en la creación y difusión de rumores sobre su supuesta mala relación. Las noticias sobre sus desacuerdos, sus celos y su distanciamiento han sido recurrentes en las revistas y en los portales de noticias. Es importante tener en cuenta que en muchos casos, estas noticias se basan en especulaciones y en interpretaciones subjetivas de los hechos. Los medios de comunicación a menudo utilizan fuentes anónimas o filtran información que no ha sido verificada. En este contexto, es difícil saber qué parte de la historia es real y qué parte es una invención mediática. Lo cierto es que los medios de comunicación han contribuido a generar un ambiente de controversia y de especulación en torno a la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. ***, el futuro, reconciliación o caminos separados, ***. Después de todos estos años, la pregunta que muchos fans se hacen es, ¿qué pasará en el futuro? ¿Habrá una reconciliación entre Can Yaman y Demet Özdemir? ¿O seguirán sus caminos separados? La posibilidad de una reconciliación es remota, pero no imposible. En el mundo del espectáculo, las relaciones pueden cambiar y evolucionar. Es posible que con el tiempo Can y Demet resuelvan sus diferencias y se reconcilien, ya sea a nivel personal o profesional. Sin embargo, la probabilidad de que sigan caminos separados es mucho mayor. Ambos actores tienen carreras exitosas y están enfocados en sus proyectos individuales. Es probable que sigan trabajando en diferentes series y proyectos, sin que sus caminos se crucen. Lo que sí es seguro es que ambos han dejado una huella imborrable en la televisión turca. Erkenci sigue siendo una de las series más populares de la historia, y Can Yaman y Demet Özdemir son dos de los actores más queridos y reconocidos del país. ***, análisis final, ¿qué concluir? ***. Después de analizar toda la información disponible, ¿qué podemos concluir sobre la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir? La verdad, como ya hemos dicho, es que no tenemos todas las respuestas. No sabemos qué pasó realmente entre ellos, ni cómo se sienten el uno por el otro. Lo que sí podemos decir es que probablemente hubo desacuerdos y roces entre ellos. La fama, la presión, las agendas y las diferencias creativas pudieron haber afectado la relación. Es posible que se hayan distanciado y que hayan decidido seguir caminos separados. Sin embargo, también podemos decir que ambos tienen respeto mutuo y admiración profesional. Han reconocido el éxito de Erkenci y han valorado la colaboración que tuvieron. Han dejado una huella imborrable en la televisión turca y han conquistado a audiencias de todo el mundo. Al final, lo importante es que sigan brillando, que sigan trabajando y que sigan regalándonos grandes personajes. El drama entre ellos, si es que existe, es solo un capítulo más en sus vidas. Lo importante es que sigan adelante y que sigan construyendo sus carreras. ***, y ahora, la pregunta para ustedes, ***. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que hay drama entre Can y Demet? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en una serie? ¿Qué esperan del futuro de sus carreras? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Su opinión es muy importante para mí. Y una vez más, muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis profundo sobre la supuesta controversia entre Can Yaman y Demet Özdemir.
Intentamos cubrir todos los puntos importantes, pero recuerden que siempre hay más por descubrir. Si les gustó el vídeo, no olviden darle un buen like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros futuros contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.